A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Protestas en Hong Kong. Las últimas semanas, meses inclusive, hemos visto cómo en Hong Kong se han ido produciendo enfrentamientos, conflictos, protestas, manifestaciones multitudinarias de la población de Hong Kong. Un poco no sabemos buscando qué, porque los objetivos parecerían estar un poco dispersos. Entendamos un poco la historia de Hong Kong, que no es particularmente larga. Hace 200 años, esta era una isla ubicada al final de la península de Kowloon en el sur de China, separada del continente por 2 kilómetros o un poco menos, que era básicamente una villa de pescadores y una guarida de piratas y de contrabandistas. Hacia 1840 estalla lo que se conoce como las guerras del opio entre el imperio chino-manchú y la Gran Bretaña. Y la guerra estalla esencialmente porque el gobierno chino se opone a un tráfico que consideraba era muy lesivo a sus intereses y a su población, como era el tráfico de opio desde Bengala a la China, que había sido la manera en que el gobierno británico encontró para equilibrar una balanza de pagos que les resultaba terriblemente desfavorable. La China únicamente aceptaba el pago en barras de plata por el té, la porcelana y las sedas que el imperio británico compraba de China. Y como la existencia de esos volúmenes de plata habían ido minando las reservas del imperio británico, encontraron que la mejor manera era enviciar a cerca de 40 millones de chinos con opio para venderles opio a cambio de plata y con esa plata pagar el té que se llevaban a Inglaterra para la sana práctica del té de las 5. De hecho, vemos que el imperio británico se convierte en el primer cartel de narcotráfico del mundo, produciendo, transportando y comercializando su producto en este caso en China. China se opone a esto, cierra sus puertos y el imperio británico moviliza su flota y su ejército para obligar a China a abrir sus puertos al comercio con Occidente y particularmente a su comercio con opio, y como prenda de su victoria militar obtiene la isla de Hong Kong para su uso como colonia. Años más tarde, exactamente en 1898, viendo el crecimiento que está teniendo Hong Kong, llegan a un acuerdo de arrendamiento con el gobierno chino de la parte continental del extremo sur de la península de Kowloon, que es conocida como los Nuevos Territorios, y que se integran a la colonia bajo un contrato de arrendamiento de 99 años de validez, que venció en 1997, y que al vencer determinó que Hong Kong y esta parte de los territorios nuevos tenga que regresar a la soberanía china. Este tránsito y esta transición se da con un acuerdo por el cual China acepta mantener
un concepto de un país, dos sistemas, en el que Hong Kong puede mantener sus instituciones, tanto económicas como democráticas y políticas, sin intervención del gobierno central chino, excepto en los aspectos de defensa y de relaciones internacionales. Entre estas dos fechas, 1898 y 1997, corre mucha agua bajo los puentes. La ciudad se desarrolla en torno a un puerto magnífico y se convierte en un centro de enorme importancia militar, política y económica, y en un baluarte del Imperio Británico en el Extremo Oriente. Se vuelve además un lugar de refugio de miles de chinos que escapaban de las guerras civiles que se dan entre 1911, cuando China se declara república, las guerras entre los varios señores de la guerra que se producen luego de la declaratoria de la República China, las guerras entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, y finalmente la invasión japonesa de 1937. Todos estos eventos movilizan grandes cantidades de población hacia Hong Kong, que los acoge y que se constituyen en una importante reserva de mano de obra. El problema de Hong Kong realmente es la enormidad de su éxito. Este hub financiero, este eje financiero en el que se convierte Hong Kong, maneja hoy día el 33% de las inversiones y de los aportes, digamos, que el mundo exterior hace a la economía china bajo la manera de préstamos, de inversiones directas, de participación en empresas y demás. El 33% de la enorme cantidad de dinero que entra a la economía china. También Hong Kong, aprovechando esta mano de obra que le va llegando por estos motivos que he citado antes, por las guerras civiles, finalmente por la victoria del Partido Comunista en 1949 y la fundación de la China continental, de la actual China comunista, de la República Popular China, aprovechando esa mano de obra, Hong Kong se convierte además en un centro de producción mercantil extraordinario. Hoy por hoy, el PIB más que el PIB, el ingreso per cápita de Hong Kong es el 14º del mundo. Es un país que tiene un ingreso de $50,000 anuales por persona. Obviamente, esto para China es una situación un poco problemática, un poco inquietante. Hong Kong ha logrado, a través del sistema capitalista tan denostado y tan criticado dentro de los regímenes autoritarios comunistas, ha logrado unos niveles de éxito económico impresionantes, y los ha logrado en el marco de unas relaciones políticas y sociales absolutamente democráticas dentro de un modelo que podríamos llamar occidental. Es un precedente preocupante para un régimen acostumbrado a imponer de la manera más vertical y absoluta cualquiera que sean sus intenciones. En el mes de junio pasado se recordó serían 30 años de la matanza de Tiananmen. Exactamente 30, sí. Cuando el gobierno chino no tuvo ningún problema en sacar los tanques y el ejército para masacrar a los estudiantes que estaban pidiendo unas reformas y una apertura que obviamente no fueron acogidas por el Partido Comunista Chino, interesado en mantener su hegemonía y su control absoluto sobre la población. De ninguna manera podemos descartar una acción similar con los antecedentes existentes.
Sobre las crecientes protestas en Hong Kong conversaremos con Richard Salazar, catedrático y experto en asuntos del Extremo Oriente. Bienvenido, Richard, a tu programa. Muchas gracias, Alan. Siempre un placer estar aquí contigo. En primer lugar, felicitarte por tratar este tema. Es un tema, y en general el Asia, bastante desconocido en nuestro medio, pero que tiene un peso enorme en la geopolítica y cada vez más. Cada vez más. La gente piensa generalmente que Hong Kong es un país autónomo, que no forma parte de China, precisamente por el éxito y este excelente contexto histórico que tú has hecho, en donde funcionan instituciones, hay división de poderes, hay una persona que representa al Ejecutivo, que en este caso es la primera ministra Lam, hay un parlamento, hay un sistema judicial propio, y eso se ha respetado dentro del esquema de lo que tú mencionabas también, 2 sistemas, un país, que fue una idea de Deng Xiaoping cuando decidió abrirse también hacia el capitalismo, pero ellos lo hicieron desde el Estado. Pero ese sistema ha funcionado desde entonces, es decir, casi 40 años, y ha funcionado muy bien. Y los hongkoneses vienen de una tradición entonces democrática, de una perspectiva de la vida liberal, lo que se llama el ethos de las personas que define sus valores. Son valores occidentales prácticamente liberales, donde la gente exige derechos. Y es precisamente lo que sucede en este momento. La gente ahora salió a las calles y de manera enorme, porque ya han convocado más de 1 millón de personas en las calles y llevan 12 semanas de protestas, ¿no? Lo cual es 3 meses permanentes. Pero la gente sale a protestar porque China quiere cambiar la ley y mandó al Parlamento de Hong Kong un cambio en la norma para que puedan ser extraditados a ser juzgados en el sistema de la China continental, digamos, en el sistema de China, las personas que cometan ciertos delitos. Y eso para ellos es un agravio enorme. Ellos ven el sistema de China continental como un sistema antidemocrático, contrario a sus valores, y en donde pueden ser juzgados de una manera sumamente marcial y sin necesariamente el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta de la gravedad de ese tema y salen a las calles. Entonces, ese es un indicador muy potente de cuál es la diferencia entre la perspectiva de la vida de un hongkonés y de un chino de la China continental. Pese a que en China existen ya en las grandes ciudades niveles de bienestar comparables a los de Hong Kong, ciudades modernas, con tecnología, con un nivel de ingreso elevado, con buenas escuelas, buenas universidades, modernidad. Sin embargo, pese a ello, Hong Kong siempre ha sido y sigue siendo un foco de atracción de chinos de los sectores campesinos que van a vivir en Hong Kong. Curioso. Y yo, de hecho, te comento que hace 2 años tuve la suerte, porque realmente fue una coincidencia, que asistí a una invitación y fue mi primera vez en Hong Kong y me quedé varios días adicionalmente conociendo. Coincidí con la celebración de los 20 años de que concluyó el mandato británico. Entonces hubo celebraciones, etcétera. Coincidí en junio de 2017. Y claro, tú ahí veías la euforia de la gente y más que nada veías gente que estaba muy globalizada, mucho más de lo que puede estar un chino, pese a que sabemos bien que China tiene tecnologías, pero no están globalizadas. Allá Google no entra, Facebook ya fracasó, entonces ellos tienen su propio sistema de Facebook, ellos tienen Alibaba en vez de Amazon, ¿no? Tienen WeChat en vez de WhatsApp, y el WeChat te permite incluso pagar tus cuentas porque tiene dentro un sistema que te permite ingresar a tu cuenta bancaria, incluso escanear tu ojo, etcétera, para pagar incluso en un restaurante. Tú allá llegas y es muy moderno, llegas en las ciudades grandes de China
y pides en la pantalla, clic, 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 pones tu WeChat, te hacen lo de y automáticamente está pagado y vas y te sientas y ya solo llega una persona que te sirve. En el futuro eso ya será con robots, ya no vendrán personas a servirte porque todo ya está hecho. Y esa es una discusión muy fuerte que existe respecto del futuro del trabajo. Correcto, sí, es uno de los temas más preocupantes álgidos, a futuro, sí. ¿No? Sin embargo, ellos viven en su propio sistema. Ellos se pueden permitir eso porque son casi 1.300 millones de personas. Es un mercado enorme, es un planeta. Entonces, no les interesa que entre Google y no pasa nada. Pero no son globalizados, por tanto, porque tienen información muy solamente de China. Y sesgada. Y sesgada, no tanto como en otros regímenes, porque claro, ellos hacen comercio mundial, entonces la gente tiene internet y hace comercio vía internet, y por eso también ha crecido y ha descollado ya como la segunda potencia y pronto será la primera. Yo creo que en el torno de 2027 máximo ya será la primera potencia. Pero no es como Hong Kong, que está totalmente globalizado. Cuando tú llegas ahí, además, ves gente de todo el planeta, empresarios, personas que van a hacer negocios, incluso en China continental, porque en el límite está Guangzhou, donde Apple maquila todos sus productos. Entonces, como es un viaje de 1 hora en metro para cruzar, la gente va y hace sede o tiene oficinas en Hong Kong y va a negociar en esa ciudad limítrofe con la isla de Hong Kong. Entonces, Hong Kong es sumamente potente. Ahí podemos decir que es una suerte de laboratorio de lo que puede ocurrir, además, después con Taiwán. Sí. Pero además me parece que es un indicador de lo que va a suceder con China en el futuro, porque China tiene muy claro que quiere ser pronto la primera potencia económica mundial, tiene muy claro que quiere ser la primera potencia tecnológica. Ojo que ya no estamos en tiempos en que China se diga que hace malos productos, los teléfonos Huawei, y por eso el problema con Estados Unidos, con Trump, que se focalizó ahí, también problemas en Canadá, pero son teléfonos que se igualan y superan al iPhone. Un dato para eso, o sea, el primer teléfono a nivel mundial es el Samsung de Corea del Sur, el segundo ya es Huawei y el tercero es iPhone. Apple. Ya le pasaron, Apple, ¿no? Entonces los iPhone están por detrás de los Huawei ahora en ventas. Y lo mismo estamos viendo que hay una infinidad de marcas de automóviles y de varias tecnologías. China se está preparando para ser una potencia en todo sentido y por eso está trabajando también este plan de One Belt, One Road, la nueva ruta de la seda, ¿no? Un cinturón, un camino en español. Entonces, para ellos Hong Kong es un poco una piedra en el zapato, pero natural que ellos quieran ahora absorberlo. Y yo creo que además, aunque pase tiempo y que no sea inmediato, tarde o temprano lo lograrán, porque si los chinos saben, es ser pacientes y también no dan marcha atrás en sus... Tú citaste además el caso de Tiananmen en 1989, que fue muy claro, dramático. O sea, si es que es necesario matar a 10.000 personas, pues lo hacen se hace sin ningún problema. Uh-huh. Justamente este tema, y aprovecho que tú has mencionado muy agudamente el tema de Taiwán. Esta situación que empieza a ser preocupante ya. El gobierno norteamericano ha resuelto aprobar la venta de 68 aviones de combate F-16 a Taiwán, y obviamente esto ha levantado una cantidad de protestas y de molestias en el gobierno chino, que ha informado que sabrá responder a lo que consideran una intromisión en su país. Obviamente el caso de Taiwán y el de Hong Kong no es el mismo. Taiwán tiene una presencia internacional, tiene una imagen internacional mucho más
acentuada, si cabe el término, que Taiwán. Que Hong Kong. Que Hong Kong, perdón. Hong Kong ciertamente, luego del acuerdo que alcanza con el gobierno británico, el gobierno chino, se entiende claramente que Hong Kong es parte de China. Uh-huh. En el tema de Taiwán, los taiwaneses no tienen la misma opinión y obviamente hay un foco de conflicto en este momento en el Extremo Oriente que podría ir a mayores. Uh-huh. Sí, así es, porque además de Estados Unidos, más que Estados Unidos, Trump lo puso en su agenda del primer día de presidente. De hecho, apenas él se posesionó, antes, incluso faltando pocos días antes de posesionarse, le hizo una llamada telefónica a la presidenta de Taiwán, lo cual es romper un acuerdo de casi 50 años que tenía China cuando Nixon hizo los diálogos finalmente y empezó una relación con China, pero ya hizo esa provocación. Entonces él lo tiene como agenda y mientras Trump esté en el poder, evidentemente va a apoyar a Taiwán. Pero como tú bien mencionabas, el caso de Taiwán es distinto porque aparte de tener un sistema democrático, con división de poderes republicanos, pero además tiene, por tanto, una presencia diplomática en el mundo, tiene embajadas en muchos países del mundo, entonces está activo en eso. Hong Kong no. Y Taiwán tiene además unas fuerzas armadas que obviamente fuerzas armadas, no están a la altura ni con la capacidad de enfrentarse a China, pero las tienen. Y además, en un hipotético caso de que se diera una invasión militar desde China, en este momento tienen a Estados Unidos como aliado. Eso lo dejarán para un segundo paso los chinos. Sin embargo, ellos tienen muy claro que ellos no van a abandonar su voluntad de hacer suyos ya legítima y soberanamente los territorios que en este momento no están plenamente adheridos al país. Entonces, el tema de Hong Kong es bien complicado, ¿no? Sí, no. De hecho, la política china en esto tiene una clara línea originaria, ¿no? Una voluntad muy marcada. En el año 53, la ocupación del Tíbet y la incorporación del Tíbet a China, ahora el tema de Hong Kong, eventualmente lo de Taiwán, y lo que está sucediendo en Xinjiang, ¿no? El tema de la supresión, básicamente, de cualquier tipo de enseñanza o de libertad religiosa, que ha llevado a la construcción de campos de concentración, donde, llamados así eufemísticamente de reeducación, porque China no está dispuesta a aceptar ningún tipo de variación del libreto que establece el Partido Comunista. Sí, de tal forma que además ahora han ido subiendo las acciones, digamos, de no provocación, sino ya de agresión a los derechos de las personas de Hong Kong, porque desde el día 8 de agosto estaba desaparecido un funcionario del consulado británico que es chino de Hong Kong, o sea, de origen hongkonés, y que por temas de trabajo fue a China. Es una persona que no participó en ninguna movilización. Así. Y estaba desaparecido. Ahora, ayer acaba de aclarar China en rueda de prensa que efectivamente ellos lo detuvieron y que está detenido. Y es que China tiene en su ley la posibilidad de apresar a personas y tenerlas hasta 15 días sin ninguna acusación, por motivos, eufemísticamente lo llaman, en comillas enormes, de seguridad de nacional. Interrogación, sí, para entrevistarle. Entonces, eso desde hace muchos años ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos. ¿Cómo no? Y ahora mismo ya está pasando eso. Y obviamente la conclusión a la que tenemos que llegar pasa por reconocer que la población de Hong Kong, acostumbrada a otro tipo de cultura comunitaria, a un país en el cual la ley funciona, los derechos existen, el hecho de verse expuestos a perder esos derechos, esa
esa calidad de personas y pasar a ser simplemente sujetos del poder, pues, ¿no? Sujetos de una voluntad omnímoda, sin límites y sin ningún tipo de limitaciones. Claro, o sea, lo que decide el partido. Lo que decide el partido. O sea, a la decisión y voluntad discrecional de lo que decide el partido, que Sí. pueden decidir que es culpable de que como trabajaba, no me estoy inventando, es una especulación, de que trabajaba en el consulado de Gran Bretaña y que Gran Bretaña está criticando lo que pasa y ya empezaron en un conflicto diplomático con Gran Bretaña, China. Entonces, de cualquier cosa le pueden acusar y se puede ir a la cárcel. Este joven, porque es un joven de 27 años, puede no regresar en mucho tiempo, a muchos años. De hecho, hubo un caso que también molestó muchísimo a la comunidad internacional y a la opinión pública de Hong Kong, que fue el secuestro de varios de los editorialistas. En 2016, Sí. es verdad, sí, que son 5 editorialistas que editaban, publicaban, vendían en Hong Kong libros que son prohibidos en China continental. Y efectivamente ellos fueron apresados y su paradero se desconoce. Sí, así mismo es. Entonces parecería que las protestas de Hong Kong tienen un sentido y tienen un fondo completamente razonable, y habría que ver cuál va a ser la reacción del gobierno chino al respecto. Habrá que continuar auscultando esta situación, y para eso, como siempre, contaremos con Richard. Muchísimas gracias. A las órdenes, Ana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.